Un cordial saludo como siempre al reunirnos para estudiar las solemnes y gloriosas verdades que nuestro Señor Jesucristo revela al apóstol Juan en la isla de Patmos en el libro del Apocalipsis. Ya hemos analizado 6 de las 7 iglesias, abarcando 7 periodos históricos desde los días apostólicos hasta el momento que el Señor Jesús retorne en gloria y majestad. Hoy vamos a estudiar la última de las 7 iglesias, la iglesia de Laodicea. Leamos los primeros versículos en el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremendo mensaje que el Señor Jesús manda a el último periodo histórico que aguardamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, en la iglesia de Filadelfia hemos visto cómo el amor fraternal se unen los hijos de Dios de las diferentes denominaciones cristianas para clarificar verdades y exaltar el último mensaje de misericordia que Dios envía a esta tierra a través del mensaje de los 3 ángeles allí en Apocalipsis 14. Pero a medida que transcurre después el tiempo histórico, las iglesias comienzan a enfriarse. Es terrible lo que va pasando. Y aquellos que han recibido la grande luz de la verdad comienzan a menguar en la capacidad de exponerla. No es por falta de conocimiento, de sabiduría, de la última y gloriosa verdad que Dios tiene restaurada para sus hijos en toda la plenitud de ella, sino tristemente, ¿verdad?, el problema está en no vivir a la altura de esas verdades que proclamamos y que creemos de la venida del Señor en gloria y majestad. En primer lugar, ¿por qué el Señor tomó a esta iglesia de Laodicea? Originalmente, en los días de Juan, esta iglesia estaba ubicada a 160 kilómetros de Éfeso y unos 60 o 70 kilómetros de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién le puso ese nombre Laodicea? Fue Antíoco II, un líder seleucida, y le puso el nombre de su mujer, que se llamaba Laodice, le pone Laodicea. Vamos a ver muchos detalles acá en esta iglesia, en este periodo, pero qué interesante la manera en que el Señor Jesús se presenta. Nosotros hemos visto ya en las 7 iglesias Jesús se presenta de distinta manera. Por ejemplo, la primera iglesia, la de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia, por supuesto, que iba a pasar el gran martirio de la Roma imperial, Jesús le dice: el que estuvo muerto y vivió, para animarlo. A la iglesia que iba a apostatar ya, iglesia de Pérgamo, el Señor dice: yo tengo la espada aguda de 2 filos, la autoridad de mi palabra. Pero qué interesante la manera que se presenta a Laodicea. Noten el detalle: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice. ¿Por qué se presenta como el Amén? El Amén es una frase que lo usamos antes de algo o al final de algo. Al final, ¿verdad? Después que hemos pedido algo, que hemos pedido una bendición, finalmente terminamos con un amén. ¿Qué está diciendo Jesús? El amén, el final. He aquí yo vengo pronto. Recuerden que hemos visto que a las 4 primeras iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Jesús no le habla nada de su segunda venida. Pero a la iglesia
Sardi le dice, si no velas, vendré a ti como ladrón, que ya es el periodo del 1700 de la historia. Y hemos visto a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor fraternal, que se unen para dar el último mensaje de misericordia. Dios le dice, aquí vengo pronto. ¿Y qué le dice a la iglesia de la Odisea? El versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué importante que es esto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí, mis amigos, en primer lugar, nosotros sabemos que este mensaje está siendo un mensaje que habla al corazón de cada uno para abrirle nuestro corazón y que Jesús pueda morar en nosotros. Pero la expresión estoy a la puerta, el testigo fiel, el amén, ¿a qué se está refiriendo? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 24, cuando escuchamos hablar de las señales precursoras de su venida, Jesús muestra todo lo que va a pasar en la tierra antes que Él vuelva: guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos por diferentes lugares. Y amigos queridos, la crisis que estamos viviendo en esta hora es impresionante. Ese clima de guerra que se agita tristemente entre las naciones. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, estos días, hemos visto, ¿verdad?, el día martes, el día miércoles, ahí en el Oriente, qué desastre que han ocurrido, cómo esa tecnología ha reventado, explotado, muchas personas muertas y miles heridos, ¿verdad?, de una forma terrible. ¿Qué está pasando? Satanás sabe que le queda poco tiempo y él está motivando a la maldad de este mundo cada vez para que se confronten más. El Señor Jesús habló de todo eso. Y después que el Señor Jesús está hablando en Mateo 24 de todos estos detalles, fíjense en lo que dice el verso 32 y 33 de el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Sí, mis amigos, falta muy poco para que el Señor Jesucristo venga. Y qué triste la condición que se encuentra la iglesia en este periodo histórico. Fíjense en qué interesante. Cuando nosotros vamos a la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia que tuvo la gran persecución con la Roma imperial, por ejemplo, el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna le dice algo muy interesante. Allí en el capítulo 2, por ejemplo, el verso 9, yo conozco tu obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eran pobres porque escapaban, amigos, de la Roma imperial. Ahí los cristianos en las catacumbas tenían que escapar para vivir ahí, inclusive terrible, ahí donde sepultaban a los muertos en las montañas, hacían sus moradas. Eres pobre, pero eres rico, porque mantenían la pureza de la fe. Pero ¿qué nos dice el Señor a nosotros en la hora final? Yo conozco tus obras, versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué terrible! Mis amados, ¿por qué estamos en esta cuestión? Además, ¿por qué el Señor Jesús tomó como ejemplo a la iglesia de Éfeso? Según los historiadores, comentan que en la iglesia de Éfeso, o sea, en la ciudad de Éfeso, por supuesto, era una ciudad muy riquísima. Inclusive en la década del 60 de nuestra era, hubo un gran terremoto y se devastó mucho. Y entonces dice que uno de los grandes Césares que estaba en ese entonces quiso apoyarla económicamente, pero ellos dijeron, no necesitamos porque somos ricos, tenemos mucha riqueza, no necesitamos. Ay, mis amados, ¿qué nos está diciendo Jesús en esta hora? Cuidado. Algunos pensamos que porque hemos escudriñado y hemos profundizado y hemos cavado hondamente y conocemos toda la verdad gloriosa que tenemos,
Pero mis amados queridos, el Señor quiere que esa verdad la vivamos como la vivió nuestro Señor Jesús. Por eso Él no deja de reprendernos, porque ve nuestra tibieza espiritual. No estamos viviendo a la altura de la verdad que debemos vivir en esta hora, sabiendo que Jesús viene pronto y el mundo tiene que ser amonestado por la gran confusión que hay en él. Es terrible la oscuridad en que está el mundo y nosotros tenemos que resplandecer como luminarias en él. Isaías, el capítulo 60, recordando unos textos de memoria, dice ahí: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que oscuridad cubrirán las naciones y la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso el Señor Jesús ahora nos dice: yo te ruego que de mí compres oro afinado en fuego y vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. ¿Por qué el Señor nos ofrece esto? Por el gran amor que nos tiene. ¿Qué significa el oro afinado en fuego? ¿Qué lección nos quiere dar el Señor acá al mostrarnos estas gloriosas verdades? El Señor nos ofrece justamente esta medicina porque el peor de todos los orgullos, amigos, ¿saben ustedes cuál es el peor de todos los orgullos? El peor de todos los orgullos es el orgullo espiritual. ¿Qué dice Dios al respecto? Si yo voy al libro del profeta Isaías, por ejemplo, dice allí el capítulo 65, el verso 5, que dicen: estate en tu lugar y no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Sí, amigo, el que esté más cerca de Jesús nunca se va a sentir mejor que los demás. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estamos del sol de justicia, más débil nos vamos a ver y más necesitado cada día de crecer, escalar peldaños de superación en nuestro carácter, en nuestra forma de vida, en nuestro amor hacia los demás. ¿Comprende? Por eso es que el orgullo espiritual es realmente terrible. ¿Con quién desea morar nuestro Padre Celestial? Allí mismo en Isaías, el capítulo 57, el verso 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, amigo, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sí, Dios quiere que aprendamos a ser manso y humilde de corazón, como fue nuestro divino Salvador. Él nos dio el modelo, siendo el Dios eterno todopoderoso, nació en el lugar más humilde de esta tierra, en un establo, y vivió una vida de abnegación. El Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Saben que cuando Jesús iba a pasar por las escenas finales, como los apóstoles no comprendían todavía que Él iba a ser un rey todavía espiritual y recién iba a venir en gloria. Ellos creían todavía, como los judíos que habían establecido, que el rey, el Mesías, iba a ser un rey terrenal, que se iba a posesionar de Israel, iba a librarlo del yugo opresor de Roma. Esa es la idea que ellos tenían. Y dos de los apóstoles se acercan con su mamá, de acuerdo a los conceptos que siempre ha habido políticamente en la tierra, sean reyes o sean, ¿verdad?, hombres que manejan la política internacional. Nadie va a negar esto, y menos aquel que es el Dios creador y sabe lo que hay en la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Esos dos se acercaron y le dijeron: Señor, le dice la madre, que uno de ellos se siente a mi derecha y el otro a la izquierda cuando tú seas el rey. Y Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. En el reino de los hombres, los que están en eminencia de autoridad se enseñorean de ella, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor tiene que ser siervo. Sí, amigo, sí. En el reino de Dios no tenemos que buscar la soberbia humana. En el reino de Dios tenemos que aprender a ser manso, humilde, servir a los demás y amarlo para que ellos realmente puedan alcanzar el reino de los cielos también, con el amor abnegado de nuestra parte. Por eso el Divino Maestro nos dice: yo te ruego que de mí compres oro afinado en fuego. Vamos a ver entonces en la Biblia qué nos ilustra de lo que es el oro afinado en fuego.
En la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Galacia, nosotros tenemos allí, por ejemplo, un pasaje muy, pero muy interesante que nos ayuda a comprender en qué consiste el oro afinado en fuego. Gálatas, leemos el capítulo 5 y el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vamos a ir viendo que cuando Jesús dice, yo te ruego que de mí compres oro afinado en fuego, está hablando de la fe y del amor que Él manifestó a la humanidad. Otro texto importante está en la carta a los Efesios, el capítulo 3, el versículo 17 en adelante. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren qué hermoso. Por medio de la fe, para que habite Cristo, para que cimentados en amor seamos capaces, dice, de comprender la plenitud del amor de Dios, la abundancia de ese amor. Por eso Jesús me dice, yo te ruego que de mí compres oro afinado en fuego. Es la fe y el amor de Jesús que Él desea que nosotros podamos tener. Ahora miren, mis amigos, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5 en adelante, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Primera del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Dice allí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese, está hablando de los días finales, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Sí, amigo, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que vivir como vivió Él. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para vivir en Cristo tenemos que experimentar la fe de Jesús y el amor de Jesús. Y cuando experimentemos esto, lógicamente, pasaremos por prueba, porque el diablo no tolerará ver una reflexión del amor de Cristo en nosotros, pero no importa, Jesús está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tan solo Dios sabe cómo vamos a vivir por la fe puesta en Él. ¿Comprenden, mis amigos? Esa es la pureza que Dios espera ver en nosotros, fe y amor de Jesús, no es cualquier fe. Por ejemplo, cuando Dios nos habla al último remanente de la hora final, que tenemos que dar el último mensaje de misericordia, aquí también en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora bien, no solamente nos está hablando el Señor de este oro afinado en fuego, nos está hablando también de las vestiduras blancas que tenemos que tener. Qué interesante que allí también, en la Odisea, había un gran rebaño de ovejas negras y era gran importadora de telas que se fabricaban con las lanas de oveja negra. Pero Jesús dice, yo te ruego que de mí compres vestiduras blancas, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué son las vestiduras blancas? Yendo nuevamente al libro del profeta Isaías, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 60, Isaías capítulo 61, y allí leemos una declaración muy importante. Justamente lo tenemos a esa declaración en el versículo 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová,
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. ¿Qué quiere decir? Amigos, ¿qué es el manto de la justicia? Es la justicia perfecta de Cristo, representada como una vestidura blanca que tiene que cubrir la vergüenza de nuestra desnudez espiritual. Nosotros desnudo estamos espiritualmente hablando, pero si Cristo nos cubre con su justicia y vivimos a la altura de ella y Cristo muere en nosotros, vamos a estar vestidos con esa vestidura. O sea, el poder de la gracia de Él redentora en mí me da la victoria para vencer todas las debilidades. Por eso también cuando vamos, por ejemplo, allí mismo al libro de Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 8, dice allí la palabra de Dios: en todo tiempo sean blanco tu vestido y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Se dan cuenta? Que mantengamos la justicia de Cristo en nosotros. Y así hay muchos pasajes más en la Biblia que nos habla de lo que es la vestidura, ¿verdad? Blanca, que es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Pero también nos dice ahí la palabra de Dios: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa el colirio? Vamos a preguntarle también a la palabra de Dios. Allí nos encontramos con la carta también que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Efesios, el capítulo 1, el versículo 17 y 18 de la carta a los Efesios. Leemos lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Miren, qué hermoso. Saben que también en la Odisea, miren, todo el Señor tomó la Odisea para ilustrar a la iglesia final porque tenía estas características. ¿Qué tenían los laodicenses? Tenían también un colirio para la vista que ellos fabricaban con algunas naturaleza allí, muy importante. Y fíjense que el Señor ahora toma también esa ilustración para la hora final. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es el colirio? Acá me está diciendo, es la sabiduría de Dios, para discernir el error bajo cualquier disfraz que se presenta y para que yo pueda resplandecer con la verdad absoluta. Mis amigos queridos, hemos estudiado a la última iglesia. Si queremos estudiar más detalle, tenemos varios temas solo para ver a esta iglesia, pero para terminar ya la meditación en esta ocasión, yo quiero ir nuevamente allí, Apocalipsis, el capítulo 3, terminando ya con el detalle, la recomendación que el Divino Maestro nos hace. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis amigos queridos, qué hermoso saber que un día estaremos sentados con Jesús en su trono por la eternidad. Terminarán los dolores, los sufrimientos, las angustias, las aflicciones. Por eso Jesús vuelve en gloria. Tiene que terminar todo este mundo. Desde que el hombre cayó en pecado siempre ha sido igual. Muerte, guerras, corrupciones, sangre, mortandad, siempre ha sido igual. Y ahora en la hora final Satanás está moviéndolo todo esto porque él quiere que todos nos perdamos, porque ya está perdido. A él ya lo derrotó Jesús en el Calvario y él sabe que cuando Jesús venga, él sabe que ya le queda poco tiempo. Está tratando de desarrollar el mal por todos lados. Cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver el plan mundial que Satanás tiene también para atacar a los hijos de Dios de la hora final. No nos olvidemos, y toda persona medianamente instruida sabe que en toda la historia, desde los grandes imperios que hubo, desde Egipto, hubo persecución a los hijos de Dios. Cuando iba a nacer Moisés, ahí mandó Faraón a las parteras, ¿verdad?, hebreas para que maten a los niños que nacían. Tremendo, siempre ha sido así. Cuando nació Jesús, el rey Herodes mandó a matar a los niños también menores de 2 años. Tremendo. Así que, mis amigos, no nos olvidemos que estamos en este mundo donde el príncipe de este mundo, de las tinieblas, Satanás, sabe que ya le queda poco tiempo. Y los hijos de Dios que comprendemos estas verdades debemos vivirla, proclamarla para ayudar a todos los que podamos ayudar para que alcancen la redención. Dios no quiere que nadie perezca.
Tristemente los que quieren no aceptar el mensaje de Dios sufrirán la perdición eterna. Pero nosotros, como no somos jueces, tenemos que tratar de salvar a todos que están en nuestro entorno. Tenemos que vivir para gloria de Dios, irradiar ese amor y esa verdad y esa pureza de Jesús para que los demás también se conviertan. Yo quiero terminar justamente con la poesía también, el pequeño, ¿verdad?, poema que hice para la Odisea. Dice: el amén, el testigo fiel te dice, te vomitaré de mi boca, porque teniendo toda luz de la verdad, no glorificas lo que el testigo fiel te da. El mundo se está perdiendo en su gran maldad, y tú que tienes la gran misión de alumbrar con la verdad, Jesús te dice, sé pues celoso y arrepiéntete, porque te amo, te reprendo y te regalo mi medicina de amor y fe, y mi justicia te cubrirá, y el colirio de mi sabiduría, para que reprendas toda maldad, para que un día y muy pronto junto a mí estarás, junto al trono de mi Padre, por la eternidad te sentarás. Sí, amigo, que Dios nos bendiga para que alcancemos por la gracia de Cristo la redención eterna. Bendiciones para todos.